nuestra máxima casa de estudios. Sus líneas de investigación abarcan múltiples áreas de la psicología, siempre con una perspectiva experimental, desde estudios de psicofísica, percepción y atención visuales, hasta las aplicaciones de la psicología de la toma de decisiones y la economía del comportamiento al diseño, planeación, implementación y evaluación de políticas públicas. Pues qué honor, qué bárbaro de verdad, qué privilegio tenerles el día de hoy. Y bueno, para todos los que nos están viendo y que ya han estado con nosotros en sesiones anteriores, más o menos conocen la dinámica, pero para aquellos que nos están viendo por primera vez, pues voy a aprovechar para contarles un poquito de la dinámica. Tenemos alrededor de una hora. Y tenemos tres momentos. El primero es una reflexión inicial en donde habrá exposiciones individuales de nuestros especialistas de alrededor de 8 a 10 minutos. Después vamos a hacer una conversación un poquito guiada con algunas preguntas específicas dependiendo la experiencia de cada uno de ellos. Y finalmente un espacio que es nuestro espacio favorito. Bueno, todos son nuestros favoritos, pero también nos gusta mucho interactuar con todas las personas que se conectan. Entonces, por eso mismo les invito que desde ahorita, para quienes nos están viendo en diferentes canales, nos puedan enviar sus dudas y preguntas o impresiones de la charla a través del chat, porque un poquito más adelante yo las voy a retomar para poder compartirla también con los expertos. Entonces, en ese sentido, pues yo me gustaría empezar con la doctora Ruth Castillo. Doctora, bueno, un poquito ya vimos de toda la vasta experiencia que usted tiene y a mí me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en su perspectiva sobre por qué considera que la toma de decisiones, la negociación y la cooperación son habilidades esenciales para las y los adolescentes en su desarrollo social, personal y académico. Adelante. Muchas gracias, Janina. Buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla acompañándonos en este evento. Gracias, por supuesto, a UNICEF, a la Secretaría de Educación del Gobierno de México y a ILCE por hacer posible este evento también y por la invitación. Un honor estar, colaborar y participar. Bueno, pues voy a compartir brevemente, ¿no?, el por qué considero que estas habilidades de negociación, de cooperación, de toma de decisiones son importantes y sobre todo por qué son importantes en el momento actual en el que vivimos, con los retos a los que nos enfrentamos, especialmente para la población adolescente. Me gustaría, antes de nada, hacer una breve reflexión que cada una de las personas que estáis ahí al otro lado, me gustaría que vivierais en primera persona. Cerréis los ojos por un momento y penséis cuántas emociones sentís a lo largo de un día típico, de un día cualquiera en vuestra vida, dónde las sentís, cómo esas emociones que sentimos desde el momento en que abrimos los ojos por primera vez y anticipamos el día que tenemos por delante o hasta que los cerramos cuando vamos a dormir y repasamos el día que dejamos atrás, ¿no? ¿Qué emociones, dónde las sentimos, cómo impactan en las decisiones que tomamos, cómo impactan en cómo nos relacionamos con los demás, cómo impactan en cómo interpretamos el mundo, ¿no? Hay una frase maravillosa que dice: no vemos las cosas como son, sino como somos. Y todo ello para deciros que en el fondo estamos hechos de emociones y las emociones están presentes en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Impregnan de alguna manera esa interpretación que hacemos de las cosas que nos pasan, impulsan o no determinadas decisiones, a veces más o menos impulsivas, más o menos reactivas, influyen en la forma que tenemos de interactuar con las personas que tenemos alrededor, en la forma que tenemos de expresar también nuestra opinión, está influida directamente por esas emociones que sentimos. En cómo nos cuidamos de nuestra salud física, nuestra salud mental, también está influida directamente por las emociones que sentimos y por supuesto, pues en el rendimiento, en la creatividad, en todos estos aspectos más puramente relacionados, ¿no?, con los procesos psicológicos más complejos. Lo que sentimos y lo que hacemos con aquello que sentimos tiene un impacto en nuestro día a día. Y si eso ocurre con los adultos, imaginaros con los adolescentes, con personas que están en este momento, en un momento de búsqueda, ¿no? Yo digo que la adolescencia es un momento en el que el cerebro está en modo búsqueda, búsqueda de conexión, búsqueda de identidad, búsqueda de sensaciones, búsqueda de riesgos,
búsqueda de límites, ¿no? Estamos en un momento de buscar todo bueno, con lo que nos queremos identificar y también con lo que no nos queremos identificar. Además, sentimos que todo el mundo está pendiente de nosotros, nos volvemos quizás también demasiado egocéntricos, ¿no? Hay un fenómeno que es el egocentrismo adolescente, que yo como psicóloga evolutiva, mi día a día está en impartir este tipo de contenidos, pues nos damos cuenta que cuando llegamos a la adolescencia nos encerramos en nosotros mismos, ¿vale? En el sentido de que pensamos que nadie nos entiende, que todo el mundo, que nadie ha sentido las cosas que sentimos, pero por otro lado también estamos en un momento de búsqueda de identidad, ¿no? De búsqueda de escoger nuestras relaciones, de escoger, de tomar decisiones por nosotros mismos y no influidos por nuestros padres, etc. Pero como decía al principio, nos enfrentamos a muchísimos desafíos, a muchísimos retos que lo hemos venido estudiando en investigaciones, lo hemos venido estudiando con la generación Z, ahora ya nos encontramos con una nueva generación, ¿no? Cuando los alumnos nos llegan a la escuela intermedia, pero lo que sí sabemos es que las emociones que más están experimentando nuestros chicos y chicas, nuestros chavos, ¿no? En esta etapa pues son el cansancio, son el aburrimiento y son el estrés y la ansiedad. ¿Vale? Los problemas de salud mental, bueno, pues se están a nivel internacional, ¿no? Se han extrapolado a unos niveles insospechados. Las muertes por suicidio están entre una de las causas más prevalentes en la adolescencia. Y bueno, pues claro que uno de los grandes retos, como podréis intuir, es justamente la conexión, la hiperconexión, ¿no? Nuestros adolescentes están más conectados que nunca a nivel virtual, pero más vulnerables también que nunca. Pasan casi la mitad de su día enganchados a dispositivos electrónicos, entre ellos las redes sociales. En un estudio en el que pude participar muy recientemente, preguntamos el tiempo real y lo que descubrimos es que pasan más de 8 horas enganchados a dispositivos electrónicos y de ellos un gran porcentaje enganchados a las redes sociales. Nos enfrentamos por primera vez a un fenómeno que se llama la soledad no deseada, que era un término que quizá ha sido muy acuñado entre la población más mayor y que podía ser relativamente común entre las personas que eran más viejito, ¿no? Pero que por primera vez se ha visto que los adolescentes también reportan, ¿no? El sentirse solos, a pesar de tener muchos amigos virtuales y muchos likes en sus interacciones virtuales, se sienten solos, no pueden contar con gente. Entonces, bueno, pues esto además se ha visto en numerosas investigaciones la relación que existe entre el abuso, la adicción a las redes sociales y los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, también problemas de agresividad. Y no solo eso, sino que también ahora la irrupción de la inteligencia artificial pues está provocando que nuestros adolescentes también busquen en la inteligencia artificial una especie de empatía, porque lo que están reportando es que la inteligencia artificial no les juzga, ¿no? Parece que les da permiso para sentir, para expresar, no les critica, no les pone límites, no pasan vergüenza, con lo cual la inteligencia artificial está generando como una sensación de falsa intimidad, porque en el fondo, ¿no? Las personas, los adultos, las personas de la comunidad que están junto a los adolescentes, pues no están sabiendo actuar ante los retos o las problemáticas que nuestros adolescentes están experimentando en este momento. Por lo tanto, todo ello, en suma, genera un contexto y genera bueno, pues sí, un contexto y un ambiente que, bueno, pues es bastante retador, ¿no? Es bastante desafiante. Está claro que experimentar emociones agradables no es para nada un problema de salud mental, más bien todo lo contrario. Experimentar emociones agradables y ser honestos con las cosas que sentimos es un gran signo de fortaleza a nivel emocional, pero cuando estas emociones llegan a afectar a cualquiera de las áreas de tu vida, académica, profesional, personal, social, dejas de hacer cosas que antes te gustaban, ahí es cuando podemos encontrarnos en un problema, ante un problema a nivel psicológico, y es donde las habilidades socioemocionales, las habilidades para reconocer emociones, identificarlas en nuestro cuerpo, en nuestra mente,
las habilidades para comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, qué personas, qué lugares, qué detonantes están provocando que yo sienta culpa, vergüenza, ira, estrés, ansiedad, ¿no? Cómo las expresamos, si las sabemos expresar acorde a los objetivos que queremos conseguir. Y por último, cómo las regulamos, ¿no? Cómo ponemos en marcha estrategias que nos puedan ayudar pues a tomar mejores decisiones, a estar mejor, a tomar distancia también de diferentes perspectivas, pues todas estas habilidades que son un gran paraguas son las que nos van a proteger de alguna manera de todos estos retos, de todos estos desafíos y que por supuesto todas estas habilidades van a ayudar a cooperar más, van a ayudar a tomar mejores decisiones porque nos va a hacer más conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene el responder versus el reaccionar, ¿no? Y nos va a ayudar también a negociar mejor, porque de alguna manera, si nosotros sabemos reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, lo vamos a saber hacer con las personas que tenemos delante, vamos a saber reconocer las emociones que siente, vamos a saber comprenderlas, vamos a saber manejar una situación, una conversación, y eso nos va a dotar de unas mejores habilidades, en definitiva, para negociar y para cooperar y trabajar en equipo. Con esto termino, he querido ser breve porque así lo exigía el formato, pero por supuesto continuaremos la conversación ahora en unos minutos. No, doctora Ruth, muchísimas gracias. La verdad es que sí, o sea, en poco tiempo tocaste muchos temas muy importantes. Yo me gustaría retomar dos y con eso también le doy la palabra al doctor Palafox. Creo que esta paradoja de un mundo hiperconectado, pero que además es paradójico porque nos sentimos solos, ¿no? Estamos totalmente en contacto todo el tiempo con tantas cosas, con tanta gente a través de las redes, pero al mismo tiempo está creciendo este sentimiento de soledad. Y yo creo que ahí es justo en donde viene más esta importancia de desarrollar habilidades como la cooperación, que forzosamente se desarrollan y se trabajan en comunidad, ¿no? Y es también más retador por esto mismo, ¿no? Por esta como, cómo se aíslan de pronto los adolescentes en las redes sociales, ¿no? Y cómo esto puede ser incluso más difícil y retador de desarrollar, sobre todo para las y los profesores. Y también esta parte de la búsqueda, ¿no? Es la segunda ventana de oportunidad, están buscando límites, riesgos, pero también cómo aprovechamos esa segunda ventana de oportunidad. Y doctora, pues en ese sentido también nos encantaría escucharle un poco sobre su visión. En consonancia con lo que platicamos con la doctora Ruth, sobre por qué considera que estas habilidades son esenciales para esta etapa de la vida que es la adolescencia. Yo creo que de manera general, y creo que todos lo sabemos, estamos constantemente tomando decisiones. A veces no nos damos cuenta, pero estamos continuamente eligiendo, ¿no?, qué ropa nos vamos a poner, si nos lavamos o no nos lavamos los dientes, si nos vamos a levantar a una hora o a otra, ¿no? Cosas tremendamente eh, que pasan desapercibidas, pues son decisiones que finalmente nos van llevando por la vida, ¿no?, a veces de manera habitual y muchas veces, y creo que es el caso de los adolescentes, muchas veces sin tener un panorama claro de las consecuencias que algunas otras decisiones mucho más relevantes, más sustantivas, más importantes para el momento que están viviendo y para su futuro, que generalmente es lo que nosotros ubicamos, ¿no? Son personas que están en desarrollo y muchas de las cosas que hacen, las consecuencias las van a vivir a futuro, ¿no? Y en ese sentido, el poner en el centro el tema de la toma de decisiones junto con el bienestar emocional es tremendamente importante, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, porque la toma de decisiones no es un proceso frío, calculador, ¿no? Y particularmente en los jóvenes, ¿no? Las emociones tiñen la toma de decisiones, ¿no? Y el entender bien estos procesos, cómo, cómo los viven, cómo van eh, por el mundo evaluando la información que reciben, los ejemplos que reciben de sus compañeros, sus compañeras, de otras personas, de información que están
cosechando, ¿no? De las redes. eh, Toda esa información, una, moldea sus emociones y las elecciones, las decisiones que vayan a tomar en un momento dado, van a promover que puedan en un momento futuro regular de mejor manera su propia respuesta emocional, ¿no? Van a ir pudiendo modificar su contexto en el cual van a estar viviendo, ¿no? Yo creo que es importante la toma de decisiones en la adolescencia porque es como ya lo mencionaba, es una etapa donde las decisiones que se toman son dobles de una manera particularmente importante, ¿no? Se toman decisiones en el momento, ¿no? Y muchas de las decisiones que se están tomando en esta etapa eh, tienen sus consecuencias a futuro y los adolescentes parecen vivir de manera generalizada en el ahora, ¿no? No piensan mucho en las consecuencias futuras y eso marca mucho el, el, el quehacer cognitivo y el quehacer eh, emocional reactivo de los adolescentes. Efectivamente, como lo mencionó Ruth, ¿no? La adolescencia es una etapa de exploración y probablemente el mayor reto en términos generales para cualquier joven lo podríamos concentrar en la frase de que están buscando su propia identidad, ¿no? Una identidad que es doble o que tiene un propósito doble. Por una parte, algo individual, ¿no? ¿Quiénes son? Por- ¿No? ¿Qué habilidades tienen? ¿No? Sus características, cómo se van a presentar en la sociedad, sus falencias, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se ven ellos mismos al espejo? Por un lado, esa identidad personal, y por otro lado también es su identidad como pertenencia. ¿A qué grupos pertenecen? ¿Mm? ¿Quiénes son sus compañeros, sus compañeras, ¿no? Que van a ir definiendo, ¿no? En esas reacciones comunes, en esa dinámica social, quiénes son ellos, ¿no? Esa confirmación de que si su imagen, su autoimagen está reforzada por sus compañeros, porque no olvidemos, no debemos perder de vista que mucha de las normas, de las creencias, de la información que obtienen y que validan, que necesitan validar los jóvenes, provienen de sus propios compañeros, ¿no? Y esa influencia de los pares, más que de los maestros, los adultos en general, se viene de sus propios compañeros, ¿no? Y es entonces tremendamente relevante la necesidad de establecer esta identidad y eso se va a dar a través de procesos de cooperación, ¿no? De intercambios con sus compañeros, con las personas que los rodean en términos generales, ¿no? Y eso hace central el entender los procesos de desarrollo personal que tienen que ver con cómo van modulando su toma de decisiones, cómo van incorporando diferentes estrategias para regular las emociones ligadas a las decisiones que van tomando y a las posibles consecuencias, como bien lo sugería en su intervención Ruth. Los jóvenes toman una decisión y constantemente van a estar pensando si se equivocaron o no se equivocaron, si tomaron la decisión correcta o no, y va a haber, viendo las consecuencias, arrepentimientos, culpas, etcétera, ¿eh? La manera en que toman esas decisiones, ese desarrollo personal, tiene que ver con sus interacciones, y la cooperación y la negociación son tomas de decisiones interpersonales. Lo que yo decida está influenciado por lo que otras personas puedan decidir.
Y lo que otras personas decidan está influenciado por lo que yo en un momento dado estoy tratando de discernir en cuál sería el mejor curso de acción, ¿no? Es central para esa búsqueda de identidad de los jóvenes, la toma de decisión personal, ¿no? Para su definición de su propio yo, ¿no? Y para su standing, su presencia en los grupos que van a ser la referencia y la validación de quiénes son. Creo que eso es la parte fundamental de por qué necesitamos ubicar claramente en el centro del problema la toma de decisiones. Y dado que estas son mesas de diálogo de habilidades para la vida y el bienestar socioemocional, las decisiones que tomen los jóvenes, las decisiones que tomamos todos, influyen en las emociones, en los estímulos, en las situaciones que nos van a provocar o satisfacción o alguna reacción emocional negativa que nos va a llevar a nuevamente tomar otras decisiones. Y puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso. No, claro, doctor Palafox, totalmente de acuerdo. Yo creo que también el centro de tener a la habilidad en la adolescencia, la toma de decisiones, también es porque justo en la adolescencia se toman ciertas decisiones que de verdad pueden transformar de forma muy profunda el resto de tu vida, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de embarazo adolescente, uso o no protección, dejo o no la escuela, continúo trabajando o no, uso o no ciertas sustancias. Es decir, en esa adolescencia se presentan en esta búsqueda de identidad también muchos escenarios, ¿no? En donde si no tienen estas habilidades desarrolladas, el pensamiento crítico, ¿no? La cooperación, digamos, ámbito más individual que puede ser la toma de decisiones, pues puede repercutir de forma muy drástica el resto de su vida, ¿no? También por eso es que creo que hay que hacer un énfasis en esta habilidad, particularmente en la edad bueno, en este periodo de la vida que es la adolescencia. Y bueno, nada más, aquí hago un paréntesis, estamos por entrar a nuestro segundo momento de la conversación. Como se darán cuenta, hay muchos temas sobre la mesa. Por favor, no olviden seguirnos mandando sus preguntas, sus comentarios para que después los podamos retomar. Y bueno, como les había comentado, vamos también ahorita a continuar con la conversación con algunas preguntas un poquito más guiadas. Y doctor Germán, creo que retomo con usted para poder conectar con lo que nos estaba hablando sobre la toma de decisiones. Y ahí, bueno, a mí me gustaría mucho que también pudiéramos profundizar en cuáles son los principales retos que enfrentan las y los adolescentes para tomar decisiones informadas y responsables. Ya nos adelantaba un poquito con su intervención anterior. Me quedé mucho pensando sobre cuáles son estos parámetros que los adolescentes utilizan para valorar o evaluar, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Y hablando de los retos, una vez identificados esos retos, ¿qué prácticas concretas podemos implementar las y los docentes para ayudarles a identificar opciones, evaluar consecuencias y asumir responsabilidades? Mm. Tarea difícil, pero bueno, algunas orientaciones, doctor. Ah, Voy a generalizar y en esa generalización es una simplificación, ¿no? Yo creo que hay tres elementos en la manera en que generalmente entendemos cómo están tomando decisiones la mayoría de los jóvenes. Eh, una que ya mencioné y es un sesgo muy importante, lo tenemos todos, pero está acentuado en los jóvenes, un sesgo al presente, ¿no? O sea, las cosas son inmediatas, generalmente hablamos de que toman decisiones impulsivas y realmente lo que están haciendo es algo muy racional y están comparando lo que pueden, la decisión entre algo que puede ocurrir inmediatamente, algo que los puede hacer sentir bien, versus algo que viene después y que por lo tanto no está en su horizonte temporal, ¿no? Y que implica probablemente o esperarse, que no es algo agradable para las personas impacientes como los jóvenes, y de hecho no es generalizado, incluso los adultos no nos gusta estar esperando, ¿sí? Ese sesgo al presente, ¿no? Yo creo que es algo que es muy, muy relevante.
¿no? ¿Cómo, cómo manejar esa impulsividad, ¿no? Y de manera positiva, ¿no? Porque yo quiero señalar, ¿no? Muchas de estas maneras de procesar información tienen su razón de ser, ¿no? Su modo exploratorio, como lo mencionaba Ruth, que están buscando constantemente información. eh, Esa impulsividad, ese tomar decisiones, evaluar las cosas más inmediatas, eh, favorece esa exploración. ¿Bien? Entonces tiene su razón de ser, pero puede provocar problemas simplemente porque decisiones actuales que se sienten bien ahorita, ¿sí? Tengo sexo sin protección, ¿no? Y termino 9 meses después con un embarazo indeseado, ¿no? Las consecuencias a futuro pueden ser muy negativas. Entonces, eso, ¿cómo manejar esas decisiones en el tiempo? ¿No? Cómo ampliar el horizonte temporal de los jóvenes, ¿no? Sería algo relevante, ¿no? Y ampliarlo tiene que ver con la información que le podemos dar, el contexto que podemos, eh, cosas que podemos cambiar en su contexto para que efectivamente eh, podamos facilitarles tomar estas decisiones intertemporales de mejor manera, ¿no? Segundo aspecto, ¿no? Es probablemente un problema de juventud, ¿no? Un problema de inicios en la vida. La información que tienen es parcial, ¿no? Es incompleta. Por eso están explorando, están buscando información, datos sobre el mundo, sobre las personas, sobre qué hacer, qué normas son las que valen, las que les permitirían ser aceptados, las que les permitirían obtener los satisfactores, las cosas que les gustan, etcétera. Esa información parcial eh, se va complementando con diferentes fuentes, ¿no? Y el gran problema que tenemos ahorita asociado a los dispensadores automáticos y fáciles de información y desinformación, que son las redes sociales, que son la información no curada que está en las redes, ¿no? En el Internet. Ese es uno de los problemas. ¿Cómo facilitar el- la toma de decisiones? Muy difícil, incluso para los adultos, incluso para los expertos, ¿no? Seleccionar información que parece ser verdadera, parece ser confiable y no lo es, ¿sí? Entonces, ese es uno de los retos, ¿no? Y es importante para los jóvenes de dónde abrevar información que sea relativamente confiable o adquirir criterios, déjenme llamarle trucos, para poder discernir, ¿no? En qué información, qué datos pueden ser válidos para eh, validar sus creencias, para ir por el mundo eh, teniendo una información válida, confiable, ¿no? Y el tercer punto muy relevante, y ya lo tocaba desde un inicio Ruth, y creo que es fundamental. La mayoría de las decisiones de los jóvenes están marcadas por sus estados emocionales. Sus decisiones tienen que ver con consecuencias que tienen que ver, que están orientadas a sentirse bien o a no sentirse mal, ¿sí? Y obviamente simplifico, ¿no? No que sea lo único que está en juego, pero es una parte tremendamente importante, sobre todo para conductas de riesgo, ¿sí? O para conductas problema, ¿sí? Entonces, el poder entender el papel positivo que juegan las emociones en la conformación de preferencias, de lo que hacia dónde se van a inclinar las acciones de un joven, va a ser importante tanto para acciones positivas como para acciones negativas, ¿no? Y que los jóvenes entiendan que como
bien lo dijo o bien lo entendí, o así lo entendí, lo decía Ruth, dice, las emociones hay que tomarlas como el punto central, y sobre todo en la vida de los jóvenes, ¿no? Sí marca su vida, es parte de esa formación de identidad. Entonces, esos son, creo que, los tres elementos que yo destacaría y se van ligando con, con cómo resuelvo esos problemas con otros, con otras personas, ¿eh? Cuando estamos de acuerdo en que nos conviene trabajar juntos, hacer cosas juntos, vamos a cooperar, pero tenemos que intercambiar información y tenemos que tomar decisiones de quién hace qué le toca a cada uno, ¿m? Quién decide en un momento dado cuándo iniciar una nueva acción, cuándo cerrar otra acción, etcétera. Temas de cooperación va a ser eso más complicado. Y cuando tenemos conflictos, que tenemos intereses diferentes, ese necesitamos no nada Sí, más entender sí. nuestras propias preferencias, sino también los de otros. No, interesantísimo. Digo, podríamos, me parecía muy, que a lo mejor en otro webinar, ojalá, doctor Palafox, pudiéramos hablar justamente con el tema de la información, porque obviamente para tomar decisiones, pues tenemos que partir de qué información tenemos y en este mundo de redes sociales y fake news, esto y para la adolescencia, esto es un tema que nos da para muchos webinars, creo que esa parte es relevantísima, pero también justo le dio al clavo porque Ruth nos decía al principio, no estamos hechos de emociones. Y me gustaría un poquito también regresar a esa parte, doctora Ruth, para que nos cuente un poquito, bueno, ya nos adelantaba el doctor Palafox, ¿no? Pero cómo influyen las emociones en esta toma de decisiones y sobre todo cómo podemos trabajarlas para favorecer decisiones más conscientes y adecuadas. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues efectivamente retomo también algunas cositas que ha comentado el doctor Palafox, ese círculo virtuoso, ese círculo vicioso, ¿no? En donde las emociones influyen en las cosas que hacemos y en las cosas que pensamos, y a su vez las cosas que pensamos y hacemos influyen en cómo nos sentimos, ¿no? Claro, la adolescencia es un periodo en donde nuestro cerebro, aparte de ponerse en modo búsqueda, está en modo construcción, ¿no? Y ese cerebro que está en obras, que está en construcción, lo que le ocurre es que efectivamente tiene una baja autorregulación, ¿no? Es decir, premia, para él es más importante ese beneficio inmediato, esa recompensa inmediata y más entre los nativos digitales que están acostumbradísimos a tener todo a golpe de clic. Y por tanto estamos ahora mismo en un momento en donde si ya la adolescencia nos condiciona a tomar decisiones más impulsivas, pues esta generación de personas que se están criando, que están desarrollando su identidad a través de este mundo virtual, pues todavía más, ¿no? Porque están acostumbrados a conseguir todo a golpe de clic y a no esperar para ello. Entonces, ¿de qué manera influyen? Bueno, pues las emociones influyen porque, lo decía al principio, o sea, van a condicionar la forma que yo tengo de interpretar las cosas. Si yo siento estrés o siento ansiedad, es muy probable que todo lo que interpreta a mi alrededor pues sea amenazante, ¿no? Sea posiblemente retador, sea algo bueno, que de alguna manera lo interprete como que no voy a ser capaz de, ¿no? de hacer o de llevar a cabo o que mis recursos efectivamente no son los suficientes. Si yo, por ejemplo, siento enfado, siento enojo, siento ira, pues es muy probable que también lo que yo perciba a mi alrededor pues sea desafiante, sea injusto, ¿no? Y por tanto, de alguna manera las emociones, yo siempre lo digo con la metáfora de que son como una bolsita de té, ¿no? Van a tintar de alguna manera mi realidad, mi perspectiva, mi forma de interpretar las cosas que me pasan. Eh, pero claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces, la pregunta, ¿no? Las emociones sabemos que pueden estar condicionando esto, pero ¿cómo podemos trabajar para favorecer decisiones más conscientes y más adecuadas? Pues ahí es donde entra algo muy importante, la habilidad quizás más importante dentro de lo que son las habilidades emocionales, que es la autorregulación o la regulación emocional, ¿no? Es pasar del piloto automático, ¿no? A una respuesta más consciente. Es pasar
de el reaccionar, ¿no? Al responder, con una respuesta deliberada, con una respuesta de alguna manera pensada. ¿Pero por qué cuesta tanto trabajo? Pues cuesta mucho trabajo porque las reacciones, normalmente, aquellas que son impulsivas, automáticas, pues normalmente no requieren esfuerzo por nuestra parte. A veces incluso tienden a la evitación. Tú lo decías antes también, Janina, ¿no? Es decir, a veces nos escondemos detrás de una pantalla precisamente porque no queremos enfrentar una realidad que no nos gusta, ¿no? O porque queremos autoengañarnos, o porque queremos distraernos, o a veces consumimos drogas, o a veces buscamos situaciones de riesgo, porque realmente queremos escapar de eso que nos afecta, ¿no? De eso que nos preocupa o de eso que nos hace sentirnos mal. Entonces, es verdad que generan un alivio inmediato, algo que en un cerebro adolescente es importantísimo porque tenemos una recompensa inmediata, pero que sabemos que a largo plazo no nos está suponiendo un beneficio, o bien para nuestra salud física, o bien para nuestra salud mental, o bien para nuestra salud social, ¿no? Como hablaba también el doctor Palafox, ¿no? Nuestra identidad social y de pertenencia. Entonces, ese es el problema, ¿no? Hacer conscientes a nuestros adolescentes de que las reacciones en ningún caso son respuestas que nos ayuden a tener un mejor equilibrio. ¿Qué pasa con las respuestas? Pues las respuestas requieren esfuerzo, requieren práctica, requieren cierta planificación, requieren enfrentarse a veces también a eso que nos estresa, eso que nos agobia, eso que nos preocupa, ¿no? Y requiere tener esa habilidad para enfrentarse a los problemas. ¿Qué ocurre? Por eso también los adolescentes tienden a esas conductas de riesgo, porque quieren escapar, o tienden al autoengaño, porque quieren montarse una realidad paralela, o tienden a abusar de la tecnología, porque de alguna manera es algo que les ayuda a distraerse. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues podemos mejorarlo siendo capaces de ser científicos de nuestras emociones. ¿Eso qué significa? Entender nuestras emociones como mensajes, ¿vale? Como mera información. No entrar a juzgar si son buenas o malas, adecuadas, no adecuadas, correctas o incorrectas. Simplemente asomarnos a ellas desde la curiosidad. Cuando uno es un científico de emociones, realmente lo que está haciendo es tener una mentalidad mucho más abierta y una actitud mucho más abierta, ¿no? Más honesta también y más validante, ¿no? Valida más las emociones que sentimos, ¿vale? Y eso para mí es un paso importantísimo y en psicología vital, ¿no? Validar, aceptar lo que se siente es la primera puerta para poder manejarlo. Si lo negamos, lo bloqueamos, lo reprimimos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Otro aspecto importante es tomar distancia. Algo que también ayuda es tomar distancia. A veces es ver los pensamientos que tenemos o incluso las emociones que sentimos, verlas como artefactos que ha generado nuestra mente, ¿no? Y a veces incluso decirnos, mira, ya viene este pensamiento a sabotearme o ya viene esta emoción a decirme que no puedo, ¿no? Es decir, cosificarlo de alguna manera, porque de esta manera también nos ayuda a tomar perspectiva, a tomar distancia y a no implicarnos emocionalmente y no sentir que lo que pensamos es una realidad, ¿no? O lo que sentimos es una realidad invariable o auténtica. Y otro aspecto muy importante a veces también es manejar nuestro autodiálogo, ¿no? Recordarnos que las emociones son pasajeras, que todo pasa, que aquello que estoy sintiendo ahora, por muy fuerte que me parezca, va a llegar un momento en el que va a dejar de ser tan intenso y de esta manera también va a ayudarnos a parar esa centrifugadora que a veces tenemos en nuestra cabeza, ¿no? En donde podemos darnos vuelta y vuelta a las cosas, pues el recordarnos que las emociones pasan, ¿no? Son pasajeras y igual que han venido también se van a ir yendo, es también un aspecto fundamental que nos puede ayudar bueno, pues en definitiva a tomar mejores decisiones. Sí, y creo que estamos justo hablando de habilidades, de pronto me parece que estamos yendo desde la parte individual y cómo esta parte de toma de decisiones individual de pronto interpela a un contexto y a una comunidad y a una sociedad en donde nos desarrollamos. Y en ese sentido, pues nos vamos justo a esta otra habilidad de cooperación, ¿no, doctor Germán? Y ahí me gustaría también que pudiéramos entrar a esa un poquito más esa habilidad, creo que hemos hablado bastante de emociones, de la parte de la toma de decisiones, pero también tenemos esta otra parte de estas habilidades más colectivas, por así decirlo, ¿no? Y a veces nos parece más fácil competir
que cooperar en la escuela. Y a mí me gustaría a lo mejor que podamos reflexionar en cómo podemos cambiar esa lógica sin restar motivación en la escuela, ¿no? Con adolescentes que están muy acostumbrados a esta parte de la competencia, pero cómo podemos fomentar esta otra habilidad que es la cooperación, si se puede de pronto pensarla también dentro del contexto escolar. Mm. ¿Cómo plantearlo? Creo que ya lo hemos mencionado de varias maneras y pareciera ser que lo que marca la pauta de acción de los jóvenes es esta reactividad emocional, ¿no? Que va de la mano con con un proceso de maduración un poco más largo que tiene que ver con planear, con poder regular no nada más las propias emociones, sino organizar el mundo, su mundo en diferentes aspectos alrededor de ellos, ¿no? Planear, el poder inhibir respuestas que probablemente son las emociones, ¿no? Si yo me enojo, es la respuesta correcta y la señal correcta para con los demás de que hay algo que no me pareció, ¿eh? Pero necesito modularla, necesito regularla, ¿sí? Y Ruth mencionaba algo, yo fui tachando aquí en mis notas, ¿no? Ya lo dijo Ruth, ya lo dijo Ruth, ¿no? Hay que tomar distancia, ¿no? De las cosas, ¿no? Hay que ampliar el horizonte temporal y eso implica poder verme yo ahorita, yo joven, tomando esta decisión en esta situación probablemente álgida emocionalmente, ¿no? Efervescente, ¿no? Y poderme ver yo dentro de 15 minutos cuando se me haya pasado el enojo, ¿no? O el día de mañana cuando voy a ver a la persona nuevamente, ¿no? ¿No? Esa situación, ese contexto social que ahorita describo de una manera tremendamente simplificada, yo creo que es una parte importante para empezar a considerar el por qué es más fácil competir que cooperar, ¿no? Una, porque competir tiene que ver con mi esfuerzo personal, tiene que ver eh, con yo captar las señales del entorno, ¿no? Para hacer algo yo. ¿No? Empiezo a cooperar, ¿no? Y va a interactuar con este tema que nos interesa ahorita, con la necesidad de interactuar con otras personas para poder competir, si estamos alineados en una tarea común, ¿no? Es competir en equipo, ¿no? O sea, tengo a un cómplice, ¿no? ¿Sí? A un colega, a un compañero o compañera que van a estar trabajando conmigo para competir, ¿no? Y entonces hay ese esfuerzo personal, ese interés personal va a estar presente y obliga de alguna manera a comunicarnos, ¿sí? Una vez habiendo establecido que efectivamente tenemos una meta común, es a comunicarnos para empezar a coordinar nuestras acciones. ¿Sí? Va a ser diferente, ¿no? Jugar, por ejemplo, un partido de dobles en tenis, ¿no? La coordinación es diferente, las señales que nos mandamos son diferentes a si hay más jugadores, como en un equipo de fútbol, ¿no? Y donde efectivamente hay más, va a sonar técnico el término, pero más grados de libertad, hay más posibilidades de acción y de coordinación cuando hay más participantes y las reglas son más flexibles, ¿sí? Pero ese primer paso, cooperar para competir, ¿no? Yo creo que es lo que sirve como un acicate para efectivamente ir afinando las habilidades de comunicación, las habilidades de planeación, ¿no? Y sobre todo lo que
lo que yo llamaría las funciones de liderazgo adaptativo, ¿no? El liderazgo no en el sentido de que hay una persona que es el líder y los demás van a hacer lo que sugiera o indique o oriente esta persona, ¿no? Liderazgo adaptativo es todos tenemos la posibilidad de movilizar a otras personas, de moverlas, ¿no? ¿No? En ciertas direcciones, para ciertas decisiones, para tomar ciertas acciones o no tomarlas. ¿Eh? Tengamos o no tengamos autoridad, tengamos o no tengamos reconocimiento, ¿no? Y eso, que un joven pueda aprender que independientemente de su estatus social, puede efectuar y hacer cambios dentro de un grupo, va a ayudar tremendamente a establecer patrones de cooperación. ¿Eh? Eh, Y más adelante estaría eso. Una vez estableciendo cooperación, ¿eh? Vamos a tener o van a enfrentar los jóvenes, como todos los enfrentamos, pero en diferentes sentidos, situaciones donde no tenemos metas encontradas con otras personas, ¿no? Que efectivamente pueden ser, vamos a competir, dice, pero no. Dice, cuando no tenemos que competir, sino tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que negociar. eh, la, de alguna manera, esa negociación es una cooperación para encontrar una meta común. ¿Sí? La negociación es una forma, tiene aspectos de cooperación que no hay que obviar. Entonces están ligadas la toma de decisiones con la cooperación y es más fácil competir porque no tengo que preguntarle a nadie, no tengo que comunicarme con nadie más allá de aceptar las reglas del juego. ¿No? Si me tengo Sí, que coordinar con otros, ya empieza a ser necesario tener nor- normas, ¿no? ¿No? Aceptar reglas, ¿no? Inferir, ¿no? Los intereses de otra persona, la perspectiva de otra persona, ¿eh? En cooperación con una meta común, ¿no? Los dos ganamos, ¿sí? O en negociación, que es tenemos un conflicto, hay un problema de fondo porque no tenemos todavía una meta en común, ¿no? Pero tengo sí. que saber lo que está pensando la otra persona para ver si vamos a poder llegar a un acuerdo. No, muchísimas gracias, doctor Palafox. Fíjense que estoy justo acá, de pronto volteo porque estoy viendo mi celular y están todos nuestros asistentes súper interesados, ¿no? Tenemos personas desde Hidalgo, de Puebla, de Guanajuato, tenemos incluso hasta de Panamá, del Istmo de Tehuantepec, de Tuxtla. em, Maestros de preescolar, ¿no? También esto estaba un poco más dirigido también a veces a profesores de adolescentes, pero tenemos también incluso maestros de preescolar de Michoacán, de Morelia. Y bueno, nos estamos acercando al cierre. De hecho, les he de ser sincera, teníamos un par de preguntas que a lo mejor ya no vamos a poder cubrir, porque creo que ha sido muy enriquecedor y muy rico todo lo que nos han compartido los expertos el día de hoy. A mí me gustaría que a lo mejor en 2 o 3 minutos cada uno de nuestros expertos nos pudiera compartir recomendaciones muy concretas, ¿no? Desde su experiencia sobre, por ejemplo, doctora Ruth, cómo si un maestro el día de mañana, después de ver este webinar, que seguramente se van a ir muy, muy motivados e interesados, quisiera comenzar con un pequeño cambio en su práctica para fortalecer estas habilidades. ¿Cuál sería una recomendación realista y efectiva? ¿No? Ahorita nos contesta doctora Ruth. Después también cerramos con el doctor Palafox y si nos da tiempo a lo mejor tomo una pregunta por ahí del público, pero bueno, vamos viendo porque ya también no quitarle mucho tiempo a nuestros expertos y también a las personas conectadas. Entonces, doctora Ruth, si nos quiere ayudar con su respuesta. Muchas gracias. Bueno, prácticas concretas, mira, algo que funciona muy bien también desde el punto de vista de la psicología es el llegar a acuerdos, el llegar a contratos, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta dentro de la metodología Ruler que son los acuerdos emocionales que justamente persiguen eso, persiguen indagar, preguntar a las personas que dentro de un grupo, de una comunidad, de una clase, ¿no? De un grupo de alumnos, entre ellos acuerden qué emociones quieren sentir como grupo, cómo les gustaría sentirse.
sentirse más seguros, más escuchados, más valorados, más tranquilos, preguntar más, ¿no? Observar más y juzgar menos, ¿no? O efectivamente observar, indagar, ¿no? Y competir menos. Porque creo que eso es clave, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, cuando nos acercamos a la gente y preguntamos cómo te quieres sentir como grupo, qué haría falta para que tú te sintieras mejor, salen emociones que tienen que ver justamente con esas habilidades de cooperación y de negociación tan importantes. Pero además de ello, no solo quedarnos en las emociones, también llegar a acciones concretas, medibles, alcanzables, ¿no? Que nos ayuden a generar esas emociones. Es decir, qué compromisos, qué acuerdos podemos entre todos, como responsabilidad compartida, llevar a cabo para que el grupo funcione mejor, la clase funcione mejor, para que en alguna ocasión también se eviten los conflictos. Otro aspecto importante es no tener, o sea, ser conscientes de que no hay emociones universales, ¿no? No hay emociones correctas ni incorrectas. No hay a veces una interpretación única de las cosas que vemos. Y ese es el motivo principal por el que ocurren los conflictos y por el que a veces no sabemos negociar o no sabemos cooperar, porque asumimos que nuestra realidad es la única verdad que existe. Cuando llegamos a acuerdos, cuando fomentamos esas habilidades de cooperación y de trabajo en equipo, entendemos que todas las versiones, todas las perspectivas son igual de importantes. Y si partimos de esa base, nos acercamos a las soluciones de una manera mucho mejor. Bueno, pues yo creo que eso podrían ser, así como en resumen y mucho más. Bueno, y algo muy importante que me gustaría decir, que creo que antes no me ha dado tiempo a decir, es indagar más allá del comportamiento. A veces confundimos los comportamientos con las emociones. A veces asumimos o interpretamos, a veces malinterpretamos lo que otras personas sienten en base justamente a solo y exclusivamente lo que vemos que hacen, ¿no? Como me ha gritado, está enfadado conmigo. No, puede ser que te haya gritado y lo que sienta sea tristeza, o sea culpa, o sea vergüenza. Es decir, las emociones no siempre se alinean de la misma manera con los comportamientos. Y para cada persona es completamente diferente. Por tanto, sentir no es lo mismo que expresar, y por eso también es clave indagar, ir más allá de lo que vemos y tener esa actitud, como he dicho antes, curiosa de reconocer las emociones que pueden estar detrás de esos comportamientos, a veces desafiantes, ¿no? A veces que no nos gustan, pero que si vamos con esa actitud, pues seguro podremos llegar a mejores acuerdos. Fabuloso, doctora Ruth, qué importante esto último y me lo llevo. Yo soy mamá de una niña aparte chiquita de 3 años y de pronto uno relaciona luego de esto, ¿no? La parte de ir un poquito más allá y por qué está manifestando este comportamiento que hay detrás, esa indagación, creo que siempre es importante y además, bueno, eso también le pone un poquito más de peso a los profesores porque de pronto con 50 niños en el salón de clases, de pronto eso puede ser un reto, pero creo que es súper valiosa la reflexión para ya realmente llegar a un entendimiento, digamos, en el colectivo escolar. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Y doctor Palafox, también un poquito cerrando con usted, nos encantaría que nos pueda compartir cómo puede el trabajo por proyectos abrir oportunidades para que las y los estudiantes fortalezcan la cooperación, la negociación, la toma de decisiones y qué aspectos desde la práctica docente usted considera que valen la pena reflexionar o reconsiderar para acompañar mejor estos aprendizajes. En unos minutitos que nos pueda compartir algunas Yo creo reflexiones que los finales. docentes que nos están escuchando tienen una mejor idea del valor que tiene el trabajar por proyectos, ¿no? O tienen una idea muy clara. Y creo que mi única recomendación sería hacer proyectos sobre temas, problemáticas, temáticas que claramente no tengan una solución fácil. O sea, porque hay problemas que son simples, ¿no? Y es nada más buscar información, ¿no? Y decir, el problema era encontrar la pieza que encaja en este rompecabezas y aquí está, ¿sí?
Hay problemas difíciles, se tienen que reestructurar, se tienen que pensar sobre eso, ¿no? Pero eso lo puede resolver realmente una persona con diligencia, con esfuerzo, ¿eh? Y yo diría, busquen problemas que en ciertos ámbitos empresariales, académicos, universitarios, se denominan problemas endemoniados, wicked problems. Son problemas que están en la frontera del conocimiento, en la academia, ¿no? O son problemas que realmente son tan complejos que resulta muy difícil, ¿no?, encontrar una solución definitiva. ¿Eh? Son problemas que o el mismo maestro, ustedes no van a encontrar la solución. ¿Eh? Y eso va a requerir, ¿eh?, escuchar la perspectiva de otros para tratar de darle forma al problema, ¿no? Aclarar, hacer esas aclaraciones, esa búsqueda que yo creo que lo que yo voy a salir aplaudiendo aquí a Ruth porque dijo cosas que yo me hubiera gustado decir, ¿no? Efectivamente es ir más allá de lo que estamos viendo y es preguntar, es parte de esa escucha activa, ¿no? Escuchar al otro lo que está diciendo y parafrasear, aunque suene redundante, porque a veces uno entiende ciertas cosas y es bueno ahora decir, yo estoy entendiendo esto de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando, ¿eh? Y en un proyecto en el que yo tenga que fijarme, poner atención a cómo está tratando de ver el problema y tratando de solucionarlo alguien más, va a fomentar una, habilidades de negociación y habilidades de cooperación de una manera muy directa, ¿sí? Y como Claro. son problemas que no tienen solución, son problemas donde nadie va a tener la razón. Por lo menos eso va a ser un acicate para continuar el diálogo. Muchísimas gracias, doctor Palafox. Y acá estoy viendo un montón de reacciones también en las conversaciones con los profesores, ¿no? Están muy agradecidos, suenan que les está gustando muchísimo lo que estamos abordando. Fíjese que estoy viendo que también hay mucho interés sobre lo que tiene que ver con las redes sociales. Creo que hablar de la adolescencia en estos tiempos es indudable que pues se habla mucho de las redes sociales, de esta hiperconexión. Y aquí una maestra nos pregunta, bueno, que ella considera que esto ya es una especie de adicción que tienen con las redes sociales, con la conectividad. Y sí me gustaría cerrar con esta pregunta para poder sí retomar al menos una de las participaciones, porque además tiene como varias personas lo preguntan, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a los alumnos, a las y los alumnos, particularmente aquí dice la maestra de tercero de secundaria, que andan por ahí por los 15 años? A dar alternativas o de al menos mostrarles el abuso que hacen de las pantallas en las que tienen acceso. Y en este contexto, pues que puedan tomar decisiones y autorregularse. Entonces, no sé si con eso cerraríamos, si quería tomar esta pregunta porque es recurrente y si a lo mejor, doctor Germán, empezamos con usted y después con Ruth a lo mejor sobre unas reflexiones finales sobre esta pregunta y ahí sí ya vamos hacia la conclusión del evento. Dada esa adicción a la tecnología, a los celulares, a las tabletas, a lo mejor lo que voy a decir es muy simple y muy drástico a la vez, ¿no? Eh, Probablemente es time out para los celulares y las tabletas, pero dentro de una dinámica que efectivamente, eh, como decía Ruth, ¿no? Si yo le digo a mi hijo que le voy a suspender, ¿no?, o que va a tener que dejar su teléfono durante 30 minutos, ¿no?, se va a enojar, ¿no? Y entonces hay que asumir eso, se va a enojar, ¿eh? Y es cómo lidiamos. Cuando yo digo es drástico, no le va a gustar, y es cómo genera una situación donde efectivamente los beneficios que podemos ir pensando tiene el dejar esa dependencia a estar consultando, esa adicción, esa manía, ese hábito de estar consultando información que no se actualiza realmente minuto a minuto. Eh, es lo que hay que hacer.
¿no? Es tener esos espacios, ir generando esos espacios donde pueden ocurrir otras cosas. Si en esa media hora que no va a estar con el teléfono, eh, ¿qué opciones tiene de hacer otras cosas? No va a ser inmediato, pero debemos estar pensando como adultos, como padres, como docentes, es si imponemos una restricción o queremos imponer una restricción, en ese tiempo, ¿qué opciones va a tener de hacer otras cosas que eventualmente puedan ser un motivo de una emoción positiva? Gracias. Doctora Ruth, algo también que nos pueda agregar a esto. Yo sé que últimamente usted ha estado trabajando mucho sobre el tema, entonces también alguna reflexión final sobre este cuestionamiento de la maestra. Sí, bueno, completamente de acuerdo con la recomendación que ha dado el doctor Palafox. Efectivamente, nosotros tenemos que ser los primeros tolerantes a ese momento en el que exigimos a nuestro adolescente o pedimos a nuestro adolescente que deje la red social, ¿no? Va a haber un pico de extinción, que también es muy conocido en psicología, y tenemos que saber aguantar ese pico de extinción, ¿vale? Porque puede ser que en ese pico de extinción, precisamente porque no aguantamos más, digamos, bueno, venga, vale, pues ya está, no, toma, no, toma, toma, y accede, y vale, y vete con tu celular. No, tenemos que ser en ese sentido, poner límites claros, ser fuertes, bueno, convencernos de que esto es lo mejor para ellos, y eso es una estrategia que por supuesto puede ayudar. Yo añadiría, ¿no? Pues por ejemplo, algo también muy instrumental es activar límites de uso, o sea, decir, y desactivar notificaciones. Sabemos hoy en día, hay muchos estudios que están comprobando cómo el tener el móvil cerca, el tener el celular, ¿no? Cerca de la mesa y que esté todo el rato, que están diseñados para eso, para estar llamándonos nuestra atención todo el tiempo, con ventanitas, con globitos, con no sé qué, con mensajes, con tal, pues eso es una distracción continua. Entonces, esto, que puede ser algo absolutamente instrumental, es importantísimo que nuestros adolescentes lo tengan claro, desactivar esas notificaciones, activar tiempos de uso, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir que nuestros adolescentes poquito a poco también puedan ir controlando el móvil y no el móvil les controle a ellos. Y bueno, volviendo un poco a mi especialización y a lo que yo lógicamente puedo comentar, pues yo también diría que antes de entrar a tu red social favorita, o a lo que tú consumes, a la información que tú consumes en tu dispositivo electrónico, pues cheques, identifiques cómo te sientes, para qué lo haces, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿No? ¿Cómo te hace sentir después de hacerlo? ¿No? ¿Has dejado de estar con gente que quería estar? ¿Has dejado de tener una conversación real con alguien precisamente porque estabas metido en tu red social? ¿Te ha hecho llegar tarde? ¿Te ha provocado mayor malestar? Porque si eso es así, hacerte conscientes, tener conciencia emocional cuando antes de entrar en la red social y después, es también un aspecto clave para que nuestros adolescentes se hagan cada vez también ellos mismos más dueños de su tiempo, de sus decisiones, y ahí está esa decisión, toma de decisiones responsables, y de su vida, porque en el fondo nos perdemos mucha vida cuando estamos conectados a las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Y bueno, yo no sé, pero yo creo que a muchos nos hizo eco esto, incluso para nosotros como adultos, que también Claro, siempre digo que nos eso es toca vivir. Sí, efectivamente, y eso no lo hemos dicho, creo que en todo el conversatorio, sí, pero creo que es muy importante. Nada hay más contagioso que el ejemplo. Es decir, tenemos que, exacto. y en educación emocional y en estos temas, más todavía. Tenemos que ser, a veces, sé que cuesta mucho trabajo. Yo soy mamá, aparte de ser psicóloga, soy mamá de tres, dos de ellos ya casi adolescentes, y tengo que decirte que a veces es un desafío, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Totalmente, y sí, nos toca vivir de pronto ya como personas adultas una era en la que estamos aprendiendo, pero también criando a la vez y aprendiendo de toda esta tecnología. Entonces, a veces desde UNICEF también cuando hablamos de temas
de ciberseguridad o de protección en redes, e incluso aplican para mí. Entonces, pues muchas gracias de verdad a ambos. Acá no paran los comentarios, pero bueno, tenemos que ir cerrando también porque para Ruth es muy tarde y también respetando el valioso tiempo del doctor Palafox, de Ruth, pues vamos a cerrar. Yo les quiero agradecer muchísimo. Ya me están diciendo aquí que mande algunos saludos adicionales, pero bueno, a todos los profesores que nos están viendo, ojalá hayan disfrutado la sesión de hoy. Yo de verdad la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo de dos grandes expertos. En este sentido, pues les invitamos a todas y todos que sigan conociendo y aplicando los manuales de habilidades para la vida, que es este granito de arena que queremos poner UNICEF en colaboración con la Subsecretaría de Educación Básica para que también estas habilidades se desarrollen en el ámbito escolar, sí se desarrollan en la casa. Mucho de eso también van siempre las preguntas y los cuestionamientos de los profesores. ¿Qué papel juega la casa, la familia? Eso nos da para otro ciclo de conversación, pero también cómo podemos acercar herramientas a las y los docentes, sobre todo de secundaria, que pues están en esta etapa complicada, pero muy linda también, que es la adolescencia. Entonces, pues los invitamos a que sigan conociendo, aplicando los manuales. Estos recursos pues son fundamentales para seguir promoviendo el bienestar socioemocional de nuestros jóvenes. Y bueno, sin más, realmente pues yo voy a dar el cierre. A UNICEF damos un agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública y al ILSE por esta alianza que nos permitió llegar a todos los docentes. Tenemos muchísimas visualizaciones desde el primer webinar. Vamos a seguir trabajando, ojalá en más ciclos de conversatorios. Ya les estaremos avisando si esto se logra para el próximo año, ojalá que sí. Y bueno, sin más, también le quiero agradecer muchísimo a la maestra Verónica Hernández Tapia de la SEP, que pues también nos agradece muchísimo a ustedes, sobre todo los ponentes, a los participantes, ¿no? También al doctor Marcial Manuel Cruz Vázquez del ILSE, que no sé si anda por aquí, nos va a dar algunos mensajes de cierre. No sé, ahí si me ayudan con esto. Aquí estoy, Creo- aquí estoy. Hola, Yanina. Buenísimo. Doctor Marcial, adelante, por favor. También de cierre. Bueno, pues de rápido, primero agradecer y reconocer el esfuerzo que todos realizaron a lo largo de estas jornadas, pues muy importantes, muy relevantes para nosotros, para el sistema educativo de nuestro país y desde luego latinoamericano, puesto que estas mesas de diálogo que tratan de desarrollar, de profundizar y reflexionar acerca de las habilidades para la vida y el bienestar social, pues implican un compromiso con la educación no solamente en nuestro país, sino en el ámbito regional que nos corresponde a nosotros como Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Estas 12 habilidades que se han segmentado en cuatro ejes temáticos o cuatro dimensiones: la cognitiva, la instrumental, la individual y la social, pues reúnen efectivamente los ámbitos en los que se tiene que abarcar el desarrollo y el fomento de habilidades. Nosotros estamos muy comprometidos con el tema educativo a nivel regional y en nuestro propio país, y consideramos que es necesario que se fomente el desarrollo de nuestras niñas, de nuestros niños, de los jóvenes a partir de una actitud de inclusión que exige, fíjense ustedes, otro tema, otro tipo de situaciones de carácter transversal. Es importante hablar del fortalecimiento de las soberanías nacionales a partir de los modelos educativos, lo cual primero supone pues también hablar de procesos de integración económica y de desarrollo económico para las familias. Efectivamente, todo lo que hemos tratado a lo largo de estas jornadas es fundamental, pero también es importante hablar del desarrollo económico en el seno familiar de estos niños para que puedan precisamente desarrollarse de manera adecuada en los distintos niveles educativos de los distintos países que integran América Latina. Para nosotros, en el caso de la República Mexicana, es fundamental seguir promoviendo, difundiendo y fortaleciendo este concepto que nuestro gobierno está desarrollando, que es la nueva escuela mexicana, que parte de la concepción de un humanismo mexicano, ¿verdad? José Ortega y Gasset, a partir de lo que José Gaos establece en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM,
hace más de 70 años hablaba de México y sus circunstancias, ¿verdad? Y a partir de nuestras propias circunstancias, recuperando nuestros antecedentes y pasados prehispánicos, desde luego hispánicos, lograr una fortaleza educativa que nos ayude a reivindicar la mexicanidad, lo mexicano, para darle herramienta a estos niños que cursan en los distintos niveles educativos. Luego, entonces, pues nosotros en el instituto comprometidos consideramos fundamental que se reflexione acerca de la inclusión de la filosofía, la historia, las artes, el deporte y desde luego la tecnología en una consideración de una reivindicación de este concepto griego, ¿verdad? La paideia, para lograr una formación integral en nuestros niños bajo el concepto del humanismo mexicano y la nueva escuela mexicana. Entonces, pues nosotros con todo el compromiso agradecidos, Janina, por favor, también felicitaciones y agradecimientos a Astrid por considerar y permitirnos ser aliados con ustedes en la UNICEF México, pues desde luego a la Secretaría de Educación Pública. Vero, pues muchas gracias también por la confianza y la participación y nosotros quedamos a la orden. Reciban un saludo de Ismael Carballo Robledo, quien es el titular del Instituto Latinoamericano, y esperemos que sea uno de tantos más trabajos que hagamos en un futuro muy próximo. Muchas gracias, Janina, Vero y a todos aquí en el panel. Muchísimas gracias, doctor Marcial. De verdad, un gusto siempre trabajar en colaboración con UNICEF. Nosotros siempre creemos y decimos que esto se tiene que hacer entre varios actores y por eso siempre buscamos alianzas y la verdad el ILCE pues siempre es es clave para esto. Y ahora sí, para terminar, qué bueno, Vero, que pudiste conectarte, nuestra representante de la Subsecretaría de Educación Básica. Por favor, danos unas palabras de cierre y ahora sí ya para dejar ir a todas y todos en esta sesión. Maestras y maestros, antes que nada reciban un saludo de parte de la subsecretaria, la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez. Y bueno, quisiera empezar por agradecerles a ustedes por acompañarnos durante todo este ciclo de mesas de diálogo, agradecerles el que puedan ustedes compartir con nosotros, emitir sus comentarios. Fue bastante fructífero para nosotros poder recuperar lo que ustedes también opinan acerca de cada uno de los temas que se fueron abordando. También darle el agradecimiento a Astrid Hollander y a Marcial por permitirnos realizar este proceso de colaboración, por permitirnos hacerle llegar a las maestras y a los maestros estas mesas de diálogo con tan importante información, compartirles ahí que para la Secretaría de Educación Pública es muy importante fortalecer a las y los estudiantes en estas 12 habilidades para la vida, porque como estuvimos viendo a lo largo de las mesas de diálogo, las habilidades para la vida no solamente se quedan en la cuestión académica, sino que también trascienden hacia la vida personal, social y comunitaria de las niñas, los niños y principalmente los adolescentes, que es para ellos, para quienes va dirigido principalmente estas habilidades. Compartirles que el desarrollar las maestras y maestros en las escuelas nos permitirá que los estudiantes se posicionen con una perspectiva más participativa y democrática y ver cómo ellos desde el aula y desde la escuela pueden intervenir en sus espacios, en su vida cotidiana y transformar la realidad que les toca vivir, su entorno, analizar las situaciones que viven el día a día y encontrar un significado en los contenidos que se ven en la escuela. Y para ello son fundamentales las habilidades que estuvimos abordando a lo largo de todas estas mesas de diálogo, la toma de decisiones, la cooperación y la forma de participación en la que se involucran los estudiantes. Estas habilidades se tienen que vivir, no se pueden enseñar como contenido, se tienen que vivir y tienen que buscar las maneras de que ellos puedan desarrollarlas a través de las experiencias. Pues un gusto haber compartido con ustedes durante todos estas 5 mesas de diálogo. Agradecerles nuevamente que hayan podido participar con
con nosotros y dejar ahí la tarea de que puedan ustedes revisar cada uno de los manuales que están disponibles para ustedes, que revisen las actividades que se proponen y nuevamente puedan llevarlo a cabo con las y los estudiantes. Estoy segura que las propuestas didácticas que podrán encontrar ahí les serán de gran utilidad. Muchísimas gracias, Vero. Y pues ahora sí, maestros, maestras, les agradecemos mucho. Esperemos pronto poder estar en contacto nuevamente. A nuestros ponentes, muchísimas, muchísimas gracias por toda la sabiduría y por la generosidad que tuvieron el día de hoy con nosotras y con nosotros. Nos estaremos viendo. Felices fiestas, feliz este término de semestre también para los profesores. Y bueno, ojalá nos veamos muy pronto. Estamos en contacto. Hasta luego.